Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Este es el consultorio de Telemedellín. Aquí nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, a olvidarnos de esas cosas malucas que hay veces pasan en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado especializado en un tema y entonces a él le preguntamos a veces de temas de salud mental, salud emocional, también de educación, de ciudad, temas jurídicos de diferentes temas. Nuestra línea telefónica para que nos llamen es 268-6033, 268-6033. Y hoy vamos a hablar de la donación de sangre. ¿Por qué tenemos que donar sangre? ¿Por qué tenemos que salvar vidas? Y a veces puede ser nuestra propia vida. Ya vamos a tener al invitado Parihueliando con Vos y Parihueliando con Vos, Andrés Felipe. Parihueliando con vos, Natalia, y parihueliando con todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, muy puntuales en esa cita de las 4 de la tarde. Ya Natalia les explicó. Yo creo que es importantísimo que todos los días nosotros no olvidemos contarles a ustedes qué es Parihueliando, qué contenidos podemos tratar aquí y sobre todo que con esos contenidos podemos interactuar. La línea telefónica 268-6033. Señalo porque ya Natalia la ha mencionado, pero nos sobra recordarles que ese es el espacio para que ustedes le pregunten al invitado de hoy. También tenemos el contexto entonces sobre el ABC de la donación de sangre, pero quiero que antes de pasar a nuestro invitado, hacerles precisamente ese llamado a ustedes. Ustedes dirán, bueno, pero es que qué bueno saber eso, pero de pronto no le prestan mucha atención. Les cuento que nosotros preparando el programa, leyendo lo que tenemos aquí como datos curiosos, en serio, qué rico que nos metiéramos en la cabeza mucha de esa información que tenemos sobre el ABC de donar sangre, porque creo que nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, en caso de que lleguen a necesitarlo, qué bueno tener eso aquí en nuestras cabezas y, ojo, de pronto podría recurrir a tal entidad con estas características o por estos motivos, o quizás podría ser de pronto más generoso en la donación de sangre o mover un poquito esos grupos sociales, esas redes a las que pertenezco y motivarlas también para la donación de sangre. Presten mucha atención y se van a dar cuenta por qué. Andrés, y de pronto algunos televidentes dicen, pero es que ya parihueliamos de esto, y lo que pasa es que en Navidad necesitamos en todo el mundo muchísima sangre, y vuelvo a repetir todo el mundo porque también nos pueden ver por medio de nuestra página www.telemedellin.tv. Para hablar de este tema tenemos entonces a Néstor Gómez del equipo Banco de Sangre Cruz Roja de Antioquia. Él es médico del equipo del Banco de Sangre de la CRC Seccional Antioquia. Néstor, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Vea, él dijo que le encantaba venir a parihueliar porque iba a venir a reírse con nosotros, a pasar un rato como bien rico, bien amable. Uno piensa donar sangre, qué dolor ese chuzo. Y no, usted vino a contarnos como de una manera muy buena todo este tema del ABC de la donación de sangre. Venga, ¿por qué tenemos que donar sangre? Buenas tardes. Primero, un agradecimiento muy especial de parte de Cruz Roja por darnos esta oportunidad de compartir con los teleaudientes el conocimiento sobre la donación de sangre. Realmente la sangre es un elemento vital que todavía no hemos sido capaces en medicina de reemplazar por un medicamento. Los glóbulos rojos que nos sirven para manejar los pacientes con cuadros anémicos agudos, las plaquetas que nos sirven para manejar los pacientes con cáncer, los niños con leucemia, todavía no los hemos podido plasmar en un medicamento. Por eso se hace tan necesario que tengamos que recurrir a la voluntad de la gente para poder mantener los bancos de sangre dispuestos con unidades que nos puedan permitir responder cuando sea necesario. Bueno, doctor Gómez, usted ya empezó ahí a hablar de algunos componentes de la sangre. Dirán los televidentes, pero ¿por qué están hablando de eso tan complicado? No es porque queramos hacerlo más complejo. Por el contrario, necesitamos que nos lo expliquen muy bien porque resulta que uno no sabe qué es lo que hacen con la sangre cuando se la extraen. ¿Será que la utilizan completa? ¿Será que utilizan de a poquitos de partes, de componentes diferentes de la sangre? Entonces, para que seamos conscientes de eso, es que nos va a explicar cuáles son los componentes de la sangre. Y mucho ojo, que aquí es cuando les decimos más adelante, incluso se puede donar algún componente de forma individual. Eso más adelante lo explica, pero conozcamos los componentes por ahora. Bueno, voy a empezar despaciecito. La historia de los grupos sanguíneos apenas la estamos conociendo en medicina desde hace más o menos 120 años. O sea que
en el historial de la medicina es muy reciente el conocimiento que tenemos de lo que representa la sangre. La sangre tiene varios componentes. Los glóbulos rojos, que son unas células que sirven para transportar el oxígeno en la sangre, que son los que perdemos cuando tenemos un cuadro hemorrágico agudo por un trauma o por una úlcera rota o por un divertículo roto. Las plaquetas, que son unas células que participan en el proceso de la coagulación de la sangre. Las plaquetas en los pacientes que tienen problemas oncológicos se disminuyen tanto que a veces ellos no son capaces de hacer coagulación en el proceso y por eso tenemos desenlaces que son fatales. Y el agüita, donde nadan esas células, que se llama el plasma. El plasma tiene unos componentes muy especiales que se llaman los factores de la coagulación, que son los que a veces se alteran en algunos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que están anticoagulados por problemas de tipo vascular, que eventualmente al disminuir ese contenido en los factores de coagulación pueden tener problemas hemorrágicos. Dependiendo de eso, entonces, una unidad de sangre que se fracciona puede entregar 3 componentes diferentes: los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Bueno, mucho ojo aquí porque yo creo que alguien de nuestra familia, algún amigo, nosotros mismos nos hemos salvado porque tenemos una donación de sangre, porque tenemos un accidente y alguien dona sangre por nosotros. Entonces, qué rico que nos llamen al 268-6033 y nos cuenten sus experiencias. Les voy a contar la primera. Un televidente me escribió y dice que se salvó porque al donar sangre se dio cuenta que tenía una enfermedad. Entonces, donar sangre salva vidas y no solamente la de los otros. Explicamos entonces los componentes de la sangre y nos fuimos como muy rápido, ¿cierto? Nos fuimos como descomponiendo las partes de la sangre y diciendo la importancia. Entonces, cuando hay un accidente, por lo que le entendí, lo que se necesitan es glóbulos rojos, las otras partes no se necesitan. Se descompone primero en el banco de sangre, se hace el trabajo de laboratorio y solamente se le pasan glóbulos rojos a una persona que tiene un accidente en la calle. Los bancos de sangre tienen la obligación de hacer una provisión de elementos, de hemocomponentes diferentes, como les dije ya, plasma, plaquetas y glóbulos rojos. En la parte asistencial es al médico, quien está atendiendo el caso, a quien le compete determinar el tipo de componente que necesita el paciente. Muchas veces nosotros tenemos un paciente críticamente enfermo, digamos un accidente de moto que es tan frecuente entre nosotros ahorita, con una herida abierta de miembro inferior que sangra abundantemente y que obliga a que no solamente le tengamos que poner esos glóbulos rojos que necesita, sino que además su mismo estado crítico nos obliga a ponerle plasma y a ponerle plaquetas. Entonces, definitivamente no podríamos decir que lo más importante son los glóbulos rojos, porque habrá pacientes para quienes sea más importante tener plaquetas o plasma en el momento en que lo estamos atendiendo. 268-6033, la línea para que parihuelen con nosotros el ABC de la donación de sangre. Doctor Gómez, a ver, entonces retomemos la pregunta de Natalia, lo que usted nos había contado antes. Aquí no hay que hacer obvio nada y necesitamos que nos quede muy claro para todos los televidentes. Entonces, según le entendimos, por una unidad de sangre se pueden obtener plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Y yo no sé si le entendí bien, quiero que usted me lo reitere. En ese caso, como se separan esos 3 componentes, se podría salvar la vida de varias personas, porque son componentes diferentes, desde una unidad de sangre. Y primero nos va a decir cuánto es una unidad de sangre. Bueno, yo quiero que todos conozcamos la cantidad de sangre que tenemos. Una persona de 70 kilos normalmente tiene 5 litros de sangre. Eso nos da una referencia más o menos de qué cantidad de sangre tenemos. Con ese concepto es claro que una persona de 120 kilos tiene más volumen de sangre que una persona de 50 kilos. Pero la referencia nos dice que en la condición de la donación de sangre, los bancos de sangre extraen 450 centímetros cúbicos por donación.
Si un litro tiene 500 centímetros cúbicos, entendemos que estamos sacando un poquitico menos del litro de sangre. Ese volumen de 450 centímetros pasa por un proceso de fraccionamiento. El fraccionamiento simplemente representa separar esos tres componentes que tiene la sangre para en tres bolsitas diferentes, después de que hagamos los estudios pertinentes que yo creo que usted me va a preguntar enseguida. Ahorita le vamos a preguntar, sí, Andrés. Cuando hagamos los estudios podemos certificar esa unidad de sangre y decir que realmente la vamos a poder entregar a un hospital para que cumpla su función. Muy bien, tenemos la primera llamada de hoy en Parihueliando con Vos y es Rosa Zuluaga desde Boston. Rosa, muy buenas tardes. Gracias por llamar a Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Quiero preguntar. Yo fui donante de sangre con frecuencia, pues cada 4 meses donaba. Ya cuando cumplí los 60 me dijeron que apenas podía donar hasta los 65 por ser una donante asidua. Bueno, después de los 65, ¿por qué no se puede si se goza de buena salud? Es mi inquietud. Bueno, doña Rosa, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Adelante. La historia de doña Rosa me trae a la memoria la de muchos donantes habituales, como dice doña Rosa, que son los donantes queridos para nosotros porque son aquellas personas que realizan ese procedimiento por amor. Pero hay unas normas que establece el ministerio donde, por recomendación de instituciones que tienen conocimiento sobre el estado de la salud o las posibilidades de alguna complicación en la donación, recomiendan que 65 años sea la edad máxima para la donación. He tenido, les cuento, donantes que son unos tarzanes entre comillas, que cumplen los 65 años y con la tristeza del alma les tenemos que decir que por cumplimiento de una norma tenemos que pedirles que por favor se abstengan de la donación porque no la podemos efectuar. Bueno, doctor Gómez, ahorita dejamos planteado, usted me decía, sí, incluso vamos a hablar de los estudios. Eso dejémoslo para más adelante porque yo creo que hay que darle continuidad precisamente a la pregunta de doña Rosa. Y es que si estamos hablando de edad, ese sería uno de los requisitos. Hay muchos más requisitos para la donación de sangre. Empezamos a hablar de ello, ¿le parece? Sí, la primera, la edad. Me parece muy bien, Andrés. Bueno, básicamente lo que pretenden los bancos de sangre es entregar una unidad de sangre segura a quien la vaya a recibir. Y ese es el concepto fundamental donde se basan los bancos de sangre para hacer todos los análisis pertinentes en las unidades. Un cuestionario que debe llenar cada donante antes de hacer la donación refleja más o menos el modus de vida de esa persona. Entonces eso representa una serie de condiciones. La primera causa de diferimiento, o sea, de decirle a un donante usted no puede donar hoy, es las conductas personales en lo que respecta a la seguridad en su vida sexual. Nosotros le pedimos a los donantes que tengan una sola pareja sexual en los últimos 6 meses y que al menos lleve 6 meses de vida con esa pareja. ¿Por qué 6 meses y por qué una sola? Si nosotros nos ponemos a ver el VIH, la hepatitis B, la sífilis, son enfermedades que se transmiten a través de la vía sexual. Y son enfermedades que nosotros no las encontramos inmediatamente en el donante. Son enfermedades que se pueden demorar 8, 10 o 15 días en aparecer en la sangre. Por eso si una persona tiene un evento de riesgo, por decir algo antier, y viene a donar hoy, muy seguramente esa sangre saldrá limpia y pasará los controles. Pero esa persona con ese evento de riesgo pudo haber tenido una infección que pasó desapercibida y que después la veremos representada en quien recibe la unidad de sangre a los 2 o 3 meses cuando aparece la enfermedad en ella, antes de que la pudiéramos ver en el donante. Entonces, por eso hay unas condiciones especiales. Entonces, la primera condición de diferimiento entre nosotros son o no tener una pareja
una sola pareja en los últimos 6 meses, tener 2 o 3 parejas, o tener una pareja reciente que no ha cumplido los 6 meses y por lo tanto no cumple la condición que nosotros ponemos. Doctor, permítame aquí un momentico, porque nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales. Ahorita nos sigue contando los requisitos, pero venga, yo me quedé pensando en doña Rosa. Es que no puede ser solo que la norma lo dice, sino que también aquí lo hemos hablado, que los adultos mayores tienen también muchos riesgos de tener menos, un sistema autoinmune que hay que cuidarlo. Entonces, de pronto el adulto mayor también tiene que cuidarse de no estar donando sangre, no sé, tiene que haber algo médico para entender por qué una persona de 65 años no puede donar. Usted ahorita me saca de la duda, me promete, listo. Entonces quedamos con esa deudita pendiente porque vamos a seguir parihueliando con vos. Recuerden, movámonos por la vida, dona sangre, ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud, hoy parihueleamos sobre el ABC de la donación de sangre y lo hacemos con el médico Néstor Gómez del equipo del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Y a ustedes les recordamos que nos pueden llamar a la línea 268-6033 si de pronto tiene dudas, ya ha donado, quisiera donar, de pronto dejó de donar por alguna condición. Cuéntele aquí al médico que lo puede orientar o la puede orientar muy bien si de pronto puede seguir siendo donante de sangre. Bueno, entonces, ¿qué tal si seguimos más bien con los requisitos para la donación de sangre? Si apenas llegaron a la audiencia de Parihueliando con Vos, estábamos hablando primero de la edad, entre los 18 y los 65 años de edad, estar en buenas condiciones de salud, una vida sexual sana, y también tenía como unas condiciones muy puntuales al respecto. También hablamos del peso, pero yo creo que de pronto podríamos seguir especificando todas esas condiciones que debemos tener presentes y que generalmente no tenemos ni idea antes de asistir a donar sangre. Bueno, Andrés, la edad, menores de 18 y mayores de 65 tiene muchas discusiones. Y realmente encuentra uno personas mayores de 65 años con una condición física excelente que nos habilitaría la donación. Pero básicamente, en la medida en que nosotros ganamos años, van apareciendo situaciones difíciles, problemas de presión arterial, problemas de diabetes, problemas de mala circulación, problemas de vaídos, problemas de desmayos, que de pronto complicarían eventualmente el evento de la donación. Y esa sería una de las razones por las cuales, además de la norma, hacemos que tengamos que darle el agradecimiento al donante y decirle que es mejor que no insista. La vida sexual sana, indudablemente, con las explicaciones que les di, es vital para poder garantizar una unidad de sangre segura. Hay otras condiciones, por ejemplo, no haber visitado zonas endémicas de paludismo en los últimos 3 meses. Antes era 1 año, ahorita lo redujeron a 3 meses. ¿Por qué? Porque el paludismo puede ser una patología que se incorpore a la sangre y tenga un tiempo para presentarse, y que una persona que venga de una zona endémica, entre nosotros el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, son zonas donde hay alta incidencia de paludismo y por lo tanto quienes van a esas zonas deberán esperar 3 meses para donar. No haber estado en contacto con personas que tengan enfermedades contagiosas en el último mes, no estar tomando antibióticos, porque evidentemente si uno está tomando un antibiótico es porque tiene un cuadro infeccioso, no estar tomando antivirales porque tiene un cuadro viral. Muy bien, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, piercing o maquillaje permanente en el último año. Doctor, explíquenos esto, por favor. Natalia, entre nosotros, la hepatitis C es una de las patologías que más nos inquieta en la donación de sangre. Y la hepatitis C tiene una transmisión básicamente en aquellos pacientes que tienen el riesgo al recibir posiblemente o eventualmente contaminación con agujas o con tinturas que tengan el virus de la hepatitis C, porque una persona antes de hacerse el tatuaje, ella recibió el tatuaje con las mismas agujas.
Antes la exigencia era que un año se difiriera al donante tatuado. Ahora, por el avance que hemos tenido en la tecnología del laboratorio clínico, le podemos dar la posibilidad a una persona de 6 meses después del tatuaje, tanto la persona como la pareja que comparte sexualmente con ella, porque la hepatitis C, poquito, pero también puede transmitirse a través de la vía sexual. Oiga, doctor Gómez y Natalia, aquí hay una muy puntual, no haber estado en contacto en el último mes con personas que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa como sarampión, rubeola, paperas o varicela. Esas son muy puntuales. Entonces, por ejemplo, madres que están en contacto con hijos que lo tienen ya, no vayan a donar sangre. ¿Eso nos está diciendo? Sí, aquí? Las personas que hayan estado en contacto con eruptivas, con enfermedades eruptivas en el último mes, no es conveniente que donen porque pueden eventualmente en la sangre portar el virus y transmitirlo a quien reciba la sangre. Y esos receptores de sangre regularmente son muy enfermos. Entonces ellos van a tener la posibilidad de contagiarse. Bueno, vamos hablando aquí de quienes no pueden donar sangre, porque cuando donamos sangre no es solamente, ay, qué rico ir a donar sangre, podemos ir a salvar el mundo. No, tenemos que tener unas precauciones, pero queremos escucharlos. 268-6033. De pronto ustedes nos pueden contar quién donó sangre y le pudo salvar la vida a alguien, o quién recibió sangre y entonces recibió vida, porque de eso estamos parihueleando hoy con vos. Doctor, también dice acá no haber donado en los 3 meses anteriores si es hombre, o en los 4 meses anteriores si es mujer. ¿Por qué? Bueno, en los espacios de tiempo entre donación y donación han sido un punto de discusión. En el momento actual, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que una persona de género femenino done 2 veces al año y un hombre done 3 veces en el año, si son menores de 30 años. Si son mayores de 30 años, la donación se puede aumentar un poquitico y la mujer puede donar cada 4 meses y el hombre puede donar cada 3 meses. Lo sustentan en estudios que hablan de la capacidad de regeneramiento de la sangre, digámoslo así. Entonces, que por hacer un bien no vayan a hacer un mal, que el acto de la donación no represente para su salud un riesgo, y es por eso que se da esa recomendación. Bueno, y esta va para las señoras. Ojo pues, miren esta recomendación: no estar embarazada ni haber tenido parto o aborto en el último año. Muy rara vez en una donación de sangre se pasa una donante que está iniciando una gestación y no lo sabe. Esa sangre no va a hacer daño, en absoluto. Ella perderá una posibilidad de tener su sangre para poder alimentar su bebé. Y es lo que nosotros estamos cuidando cuando pedimos que una mujer que está en embarazo done. Si tiene un bebé y no ha cumplido el año, lo que nosotros queremos es que dedique esas energías y esa sangre en alimentar en estar en buena forma para alimentar a su bebé, y que pase el tiempo prudencial para hacer la donación. Clarísimo, entonces le vamos a dar paso a una llamada por la línea 268-6033. Nuri Zapata desde Itagüí, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Nuri, ¿usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Nosotros muy bien, solo tengo una inquietud antes de que usted haga la suya. Usted ya Bien. tomó el algo, cafecito, agüita aromática, guapanela. ¿Con qué nos está acompañando usted? No, estoy haciendo una manualidad. ¿Usted Un con... muñeco navideño. o sea que como tiene las manos ocupadas, yo quiero ocupar las mías, si usted me lo permite, sirviendo cafecito. ¿Nos da permiso mientras usted va preguntando? Hágale, claro. Bueno, ese tinto va por usted. Pregúntele, Bueno, por favor, al doctor Gómez. No tengo pregunta, tengo un Cuéntenos. testimonio. Bueno, cuéntenos el testimonio, por favor. Fui a donar sangre el año pasado para una amiga que estaba hospitalizada en la Clínica Las Américas, Sí, y señora. resulté apta para donar plaquetas. Entonces dono plaquetas, salvo vidas. Oiga, Qué hermosura, eso es un qué testimonio hermosura de bonito testimonio, doña y Nuri. motivador. Doña Nuri, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Ya le van a responder acá. No sabemos si
fácil resulten aptas para plaquetas, que como me dicen en la clínica, es más difícil que las personas puedan donar plaquetas. Donar sangre es más fácil y donar plaquetas es más difícil. Yo los invito a que la gente se acerque a donar sangre, a ver si pueden donar también plaquetas. Muchas gracias, doña Nuri. Ahorita más adelante vamos a explorar un poquito más sobre la donación de plaquetas, pero eso lo vamos a hablar después de unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de la donación de sangre. Y hace un momentico, antes del corte institucional, teníamos una llamada desde Itagüí. Doña Nuri preguntaba cómo es esto de donar plaquetas. Y ella decía, qué rico que las personas vayan y donen también plaquetas. Yo estaba un poquito confundida, yo pensaba que uno tenía que donar sangre, allá se descomponía y entonces de ahí salían las plaquetas y las partes de la sangre. Entonces, doctor, usted por favor nos lo explica. Bueno, realmente cuando uno dona sangre total, también dona una fracción de plaquetas. Pero la fracción de plaquetas que se dona en una donación de sangre total es muy pequeñita. Apenas 50 centímetros cúbicos, muy pequeñita. Hay una donación hermosa que yo considero la donación más bonita que puede hacer uno, y es la donación de plaquetas. Al principio yo les decía que los pacientes con cáncer y que los niños que tienen leucemia, de pronto en su proceso de enfermedad pueden bajar tanto las plaquetas que puedan presentar un cuadro hemorrágico por carencia de plaquetas. Las plaquetas ayudan a formar el coágulo cuando hay una lesión vascular. Los bancos de sangre, en Medellín específicamente la Cruz Roja, tienen una unidad de donación de plaquetas. Para la donación de plaquetas uno tiene que estar preparado y tener tiempo, porque la donación de plaquetas se demora más o menos 2 horas en todo el procedimiento. En la donación de plaquetas lo que hacemos es, a través de una máquina que filtra las plaquetas, en unos ciclos sacar un poquitico de plaquetas de ese donante para tenerlas en un receptor. Solamente les cuento 2 cositas. Las plaquetas apenas duran 5 días. O sea que una persona que tenga un problema de plaquetas bajitas, o sea, trombocitopenia, cada 5 días le tenemos que reemplazar las plaquetas, porque si no va a tener un desenlace maluco. Y las plaquetas no tienen grupo sanguíneo, entonces todo el mundo puede donar plaquetas para todo el mundo sin la condición del grupo. Como no hemos podido llevar esa información a toda la gente, muchos se quedan en las casas sin saber lo bondadoso que es ir a un banco de sangre y hacer donación de plaquetas. Tenemos otra llamada a nuestro programa Parihueleando con vos. Tenemos a Arturo Restrepo desde Boston. Arturo, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Sí, gracias, buenas tardes. Yo quería preguntarle que en alguna ocasión escuché, yo soy una persona de 60 años y a los 25 fui contagiado de una sífilis. Yo pregunto si eso tiene alguna limitación para ser donante. Gracias. Don Arturo, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Doctor, adelante. Bueno, yo ahorita, extracámara, hablando con Andrés, había hablado de que una unidad de sangre, para garantizar que sea segura, hay que hacerle una serie de estudios de pruebas biológicas. La prueba del VIH, la prueba de la hepatitis B, la prueba de la hepatitis C, la prueba de Chagas, la prueba del virus HTLV y una prueba que se llama CORE, además de la sífilis. La sífilis fue, o aún es, una enfermedad que afecta mucho a la población porque puede producir, y como la sífilis es una enfermedad que se transmite a través de la vía sexual, puede producir efectos nocivos en tanto no se trate. Aún tratándose la sífilis, en la sangre siempre quedará una cicatriz. Lo que la gente dice, me quedaron cruces, una cruz o 2 cruces en la sangre, y es una cicatriz indeleble. La cicatriz no desaparece. Como la sífilis se estudia en las donaciones de sangre, donantes que salen reactivos con sífilis hace 20 años
como la persona que nos llama en este momento, la sangre todavía muestra esa cicatriz. Y yo le pongo el ejemplo a mis pacientes y yo le digo, bueno, la muchacha que estaba montada en una moto y hace un año se quemó con el mofle de la moto, ¿usted qué le ve hoy? Y la señora dice, pues la cicatriz, eso es lo que usted tiene en la sangre, una cicatriz que nunca se le va a quitar, pero que no tenemos autorización de procesar ese hemocomponente porque aún pensando bajo el concepto médico que no tiene riesgo, es una norma que no está cumpliéndose. Por eso quien haya tenido una sífilis como antecedente histórico hace mucho tiempo, no es un donante apto por esa condición de la cicatriz que yo les estoy hablando. Importantísimas esas aclaraciones. Y para que ustedes puedan tenerlas también, pregunten, así como lo hizo don Arturo, como lo han hecho todos los televidentes de esta tarde, 2-68-60-33. Y recuerden que hoy estamos hablando del ABC de la donación de sangre, pero hace unos minutos surgió precisamente una de esas llamadas de una televidente, la donación de plaquetas, un proceso que también es similar al de la donación de sangre, pero con objetivos muy específicos. Y tenemos unas imágenes, un video para que ustedes puedan entender un poquito más sobre la donación de plaquetas. Mi nombre es Luis Arbey Galvis Bandera. Soy un donante activo de plaquetas aproximadamente hace 10 años. Principalmente el ayuda a la humanidad, porque es una satisfacción más grande cuando los enfermos en alguna convocatoria que hay lo felicitan a uno, gracias por su donación. Entonces principalmente por eso, por servirle a la gente, por ver a la gente más saludable. No sé qué decir, es una alegría grande. ¿Qué se siente salvar más de 400 vidas? Y este hombre nos contaba entonces que él dona también las plaquetas y que dona mensualmente 133 veces. ¿Cómo eso es posible, doctor? Sí. Nosotros tenemos unos donantes que son familiares. Para nosotros en Cruz Roja ellos ya entran, abren la puerta, saludan, se sientan en la silla que quieren sentarse, conversan con nosotros, ven la televisión, comparten. Una persona puede donar plaquetas una vez al mes, sin que eso represente ningún riesgo para él. La donación de plaquetas tiene una condición, que tenga una buena vena, porque como el equipo saca y entra sangre, se requiere una vena que sea satisfactoria. Además, se necesita que tenga un número suficiente de plaquetas en su organismo para poder ser un donante. Entonces, antes de hacer la donación de plaquetas, nosotros le hacemos un conteo de plaquetas para determinar que sí pueda ser apto para donar y tener todas las condiciones que exigimos para hacer una donación de sangre normalmente. Bueno, entonces vamos a hacer nosotros un trato. Esperemos un momentico para que continuemos con el tema de Parihueliando con Vos, porque a nuestros televidentes les hacemos una invitación. Vamos a tener un avance informativo con el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, precisamente sobre las medidas de precaución, de prevención, sobre la jornada de paro del día 21 de noviembre. Ya regresamos entonces aquí en Parihueliando con Vos.